porque estábamos viendo ya las imágenes de esta marcha que unía pues a muchas activistas, mujeres, feministas que están pues luchando por visibilizar pues muchas problemáticas que todavía tenemos que batallar las mujeres. Y precisamente un día como hoy, 8 de marzo, es ese espacio propicio para no trivializar la fecha, sino también para tener conversaciones incómodas, como el acoso laboral, pues la igualdad salarial e incluso estos abusos que se cometen tanto física como sexualmente a niñas, jóvenes y mujeres. Para hablarnos de este tema se encuentra ya con nosotros Lucy Córdoba, y es activista y defensora de los derechos humanos. Señora Lucy, bienvenida a Next Noticias. Buenas tardes. Señora Lucy, usted pues ha tomado el trabajo de irse a las montañas, de irse a Chiriquí, de irse a distintos lugares en nuestro país y visibilizar estos testimonios también de muchas niñas que han sufrido de abusos sexuales que lamentablemente en muchos de los casos son por parte de su propio entorno, de su entorno familiar. Por favor, háblenos de su trabajo y de esos testimonios que usted pues, ha podido ver, corroborar y escuchar por parte de estas niñas. Gracias ante todo a Next TV por la invitación de esta entrevista. Por más de 10 años nosotros hemos recorrido, y digo hemos porque somos un equipo de activistas que estamos visitando áreas, sobre todo las áreas vulnerables, las áreas de difícil acceso, en donde nos encontramos realidades, encontramos situaciones invisibilizadas, tales como la gran cantidad de incestos en donde las niñas son víctimas, niñas que son abusadas desde la edad de 5, 4 años. Wow. Hace poco, pues, toqué el tema de una niña que fue violada a los 8 años, en donde, para no escuchar los gritos, el tío le puso la almohada en la cara, y esto se hizo viral. Y muchas personas me escribían. Lo más importante es que me escribieron muchas mujeres que también fueron víctimas a la edad de estas de 5, 7, 8 años. Entonces estamos ante un flagelo que nos está tocando las puertas, que nos está, por años hemos elevado esta situación, pero no hemos visto cambios. Tenemos que tener una cultura preventiva, de manera de que no tengamos que esperar que los delitos se perciban para poder tener que actuar. Pero esto puede cambiar también cuando llegamos a estas áreas, visitamos estos niños, estas niñas. Hago la salvedad que también los niños están siendo violados. Claro. Hace poco tuve el caso de un niño de 12 años violado y contagiado con VIH. Entonces, tenemos que llegar a estos lugares casa por casa para poder rescatarlos. Porque por la distancia, por la cultura de silencio, por las amenazas, por las coacciones que reciben por sus propias madres, sus familiares. Y tuvimos el caso hace poco de la niña de 8 años que no se enteraron luego de meses. También en Cerro Algodón tuvo un caso de una niña de 12 años que luego de 7 meses fue que nos enteramos que la niña estaba embarazada. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar las leyes de manera que se sancionen a los familiares y a las madres y a los padres que ocultan estos delitos, dando así gravedad tanto para la salud de la infante, de la niña y del neonato. Señora Lucy, yo imagino lo aterrador que debe ser para estas niñas y niños también vivir estas experiencias desde tan temprana edad y por sus propios familiares, el temor que debe ser también luego contárselo a alguien. Para ellos tal vez usted podría ser una extraña al principio, abrirse a poder contar su historia, que por lo que también vemos en redes sociales es más común de lo que sabemos, de lo que creemos saber. Vemos en redes sociales a diario cómo mujeres exponen casos de violencia doméstica, casos de abusos sexuales por familiares. Hemos normalizado la violencia y los abusos. Correcto. Usted dijo la palabra clave, normalización de la violencia. Cuando decimos, no, eso es normal, esa es la cultura de ellos. O cuando decimos, ¿para qué vamos a denunciar si cuando vamos a poner la denuncia no hacen nada? La falta de certeza de castigo.
ha limitado que las víctimas se atrevan a hablar. La normalización de la violencia ocurre cuando vemos diferentes tipos de violencia. Como siempre he señalado, la violencia estructural, cómo vive la pobreza extrema, la violencia cultural, el silencio cultural. Por algunas áreas vulnerables que estoy visitando, me estoy enfrentando con este tipo de violencia cultural, porque algunas mujeres callan, porque sus esposos las amenazan, personas en la comunidad las amenazan, se burlan de ellas prefieren callar. Y este es un tipo de violencia. Entonces, estamos viendo de que tenemos tres enfoques: la convicción, lograr que se hagan cambios, que la mujer hoy, en el Día de la Mujer, que comience a empoderarse y saber que el cambio puede nacer de ella misma cuando ella se valora como sujeta de derecho, cuando su voz vale, cuando ella está confiada de que al decir su experiencia, primero que nada, no va a ser revictimizada, que se le va a respetar su dignidad, se le va a respetar su integridad física y mental. Y el compromiso, en este caso, de poder darle o brindarle o buscar las alternativas en donde pueda recibir una atención psicológica para que pueda rehacer su vida, sanar sus heridas. Porque el caso de que le ve hace poco en las redes sociales, ya la joven tiene 24 años, me voy a reunir con ella, y qué bueno es cuando ellas se empoderan y puedan decir, me pasó, pero voy a rehacer mi vida y voy a seguir adelante. Y tratar de que mis sobrinas, mi hija, cuando la tenga, no le pase lo mismo. Señora Lucy, también la parte de hacer docencia, por todas las partes, o sea, porque por un lado hay muchas mujeres que ni siquiera entienden que están siendo víctimas, por el otro, las personas o el mismo sistema que revictimiza esta situación, como tiene tan normalizada la violencia, hacer docencia también para que los hombres entiendan su responsabilidad dentro de este ciclo de violencia. Hay que hacer docencia para todo, pero ¿se están encargando los entes responsables de hacer esto? Lamento decir que no, porque cuando yo he llegado a áreas vulnerables, licenciada, ahí no ha llegado nunca ningún trabajador social ni ningún grupo de promotores sociales. Da lástima que llegan a estos lugares tan lejanos cuando existen campañas políticas, pero no cuando existen campañas para hacer cambios sociales, cuando se trata de fortalecer la familia, cuando se trata de, más que nada, de promover una cultura preventiva con un enfoque en derechos. Empoderar a la mujer significa poder llegar a ella, darles oportunidades, educarlas, porque me he encontrado con mujeres a estas alturas que no saben leer ni escribir. Claro. Mujeres que son víctimas, como los casos mencionados de las posibles violaciones de derechos en algunas asistencias médicas, ellas no saben leer y escribir y las obligan a firmar un documento que ellas no saben leer. Entonces, vemos que a estas alturas en Panamá no debiese existir tantas mujeres con las víctimas de desigualdades que no conocen sus derechos, como por ejemplo, una de las metas de nosotros es promover el convenio interamericano Belén do Pará mediante ley 12, promovida en el año 1994, el cual habla de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer. Y muchas mujeres en Panamá hoy día no conocen este convenio. Entonces nosotros estamos como mujeres, por la ley, estamos protegidas, estamos convencidas de que se pueden hacer los cambios. Pero el cambio no solamente, o las leyes o las campañas se hacen con las mujeres de áreas citadinas, sino también tienen que llegar a esos lugares lejanos, en donde las mujeres tienen que tener 3, 4 horas para poder caminar, en donde algunas mujeres están muriendo. ¿Por qué? Porque son víctimas de violencia obstétrica, en donde algunas niñas están siendo violadas y no nos damos cuenta. Entonces creo que tenemos que llegar hasta donde ellas están. Esa es la meta que debe tener todo el país.
Sí, y como gobierno, ¿cómo debería empezar? Porque, por ejemplo, hay una ley que se intentó pues, llegar a debatir para que no haya prescripción del delito de violación, por ejemplo, y no se ha conseguido, no se ha logrado. Hay el interés también por conseguir las armas legales para que este tipo de delito sea castigado con la severidad que es necesaria. Depende de la asamblea. Y lamentablemente en la asamblea, cuando se habla de niñez, explotación, abusos sexuales, pedofilia, pederastía, algunas personas en la asamblea no les gustan estos temas o algunos diputados no tocan estos temas. Y hay que decirlo. Entonces, creo que hay un diputado que trató de impulsarlo. Ahora yo les pregunto a todos los que nos escuchan, ¿qué pasaría si hoy día todas las mujeres que fueron violadas cuando fueron niñas comienzan a hablar, comienzan a decir nombres y apellidos? Yo creo que es miedo lo que sienten algunas personas poderosas que están en el país, que no fortalecen esta parte legal en tema de abusos sexuales. Y también hago la salvedad del caso de trata de personas y explotación infantil, como sucedió con las niñas en el caso del Barú, que son más de 12 niñas que fueron explotadas sexualmente en la línea con el delito de trata de personas. Tenemos que comenzar a hablar, tenemos que fortalecer las líneas fronterizas para que nuestras niñas, en este caso eran niñas panameñas de extrema pobreza, llevadas a Costa Rica para que fueran explotadas. Entonces tenemos que comenzar a prevenir. Nuevamente repito en decir que deben existir leyes preventivas, no esperar que el delito se persiga, prevenir, pero la Asamblea tiene que hacer de su parte. Y tenemos que promover nuevamente esa ley para que estos delitos de abusos sexuales a niñas y niños no prescriban. Claro. Señora Lucy, ya para finalizar también, nosotros como sociedad tenemos un aporte que dar. ¿Qué podemos hacer nosotros desde las casas, todos los televidentes que nos están escuchando? Hablamos tal vez de los escándalos en el momento y luego ya se nos olvidan. Pasa otro tema y viene otro escándalo y ya hay que enfocarse en lo que sigue. Como sociedad, ¿qué puede hacer el televidente que está en su casa para mejorar la calidad de vida de las mujeres en general? La base de la sociedad es la familia. Tenemos que fortalecer nuestras familias, fortalecer a nuestras niñas y a nuestros niños, darles ese poder. Yo te creo. Lo que tú me cuentes, yo te voy a creer y te voy a defender. Decirle esto a los niños. No importa lo que vaya a suceder, yo siempre estaré contigo y siempre te voy a creer. A los niños y a las niñas, para que los niños sientan esa seguridad. Y no suceda como hoy, que tantos jóvenes con 20, 30 años me digan, tía Lucy, mi mamá nunca me creyó cuando le estaba diciendo que era violada. Entonces, vamos a tratar de sanar la sociedad. Yo digo la palabra sanar y empoderar a nuestras niñas. Y comencemos con nuestras familias, con nuestros vecinos. Vamos a crear células promotoras para tener una cultura de paz. Porque el hecho de que un niño o una niña sea de área vulnerable o sea de una raza o un estatus social, incluso hablo de los migrantes, no quiere decir que debemos pasar por alto su dignidad humana y el respeto a sus derechos humanos. Claro, señora Lucy, una frase tan corta, pero con tanto significado de te creo, puede cambiar la vida de muchas personas. Lucy Córdoba, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias y hablarnos, hacer docencia acerca de todo lo que está ocurriendo en áreas remotas. Buenas tardes. Gracias. La activista defensora de los derechos humanos, Lucy Córdoba, pues brindándonos su experiencia, todos esos testimonios que ha podido oír de viva voz de parte de niñas y niños en áreas remotas de Chiriquí, de la montaña, y resaltando esa frase tan importante y con tanto poder que es te creo.